Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha mi audio? Ah, perfecto. Muchas gracias. Déjenme, comparto la pantalla. Es que tuve unos problemas con mis audífonos y tengo que conectarme como que de dos dispositivos para con uno poner mis AirPods y con otro poderles compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez para que no se nos haga muy tarde y que sigan disfrutando de su día libre. Me imagino que todos tienen día inhábil. Espero que sí. Muy bien, entonces creo que ya estamos todos conectados. Igual si les aparece por ahí que alguien más se quiere unir a la reunión, nada más avísenme por favor para poder admitirlo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase número 10 del curso, que es sobre diabetes en el embarazo. Aquí, pues obviamente es un tema muy extenso, pueden encontrar bibliografía de muchos lados, sobre todo hablando sobre el manejo de la insulina, que en realidad ahorita quise hablar de forma general sobre las dosis y demás, pero que sepan que es un tema que se puede extender muchísimo y igual les mandé ahí un artículo sobre la ADA, que es como una revisión general de las actualizaciones de este año, entonces ya ahí lo pueden ir revisando. Vamos a empezar entonces con la definición que como tal el trastorno de la diabetes en el embarazo es una intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. También saber la diferencia de pregestacional, que son pacientes que tienen un diagnóstico previo y se embarazan o que son diagnosticadas durante el primer trimestre. La edad para o el punto de corte para saber si es pregestacional o gestacional son las 13 semanas, pero sabemos que existe un como que un amplio rango desde las 13 semanas hasta las 24 semanas, donde estamos como en el limbo de decir si es pregestacional o es gestacional. En cuanto a la epidemiología, la GPC, que es nuestra Biblia en este momento, es el 7% de prevalencia en el embarazo a nivel mundial y en México una prevalencia aumentada que va hasta el 17.7%. Entonces, ver esta diferencia donde realmente sí es una patología de relevancia en nuestra población, entonces hay que saberla muy bien, saber cómo abordar a las pacientes. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen además un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los 10 años siguientes al embarazo y sobre todo en los siguientes 5 años. Entonces no es algo que nada más vayamos a atender en el embarazo, sino que podemos estarlo viendo en poblaciones que ya no están embarazadas, pero que tuvieron este antecedente. Igual si hay alguna duda durante la clase lo pueden ir dejando en el chat y lo vamos aquí respondiendo. En cuanto a la patogenia, así de forma general, porque tampoco me quise meter mucho, es un tema que también se puede desarrollar más, perdón. En la embarazada normal, en el segundo trimestre vemos ciertos cambios que son, por ejemplo, el aumento de la resistencia periférica a la insulina, que esto es a nivel de post-receptor. Esto está mediado por altos niveles plasmáticos de hormonas diabetógenas, que son estas que les enliste, prolactina, lactógeno placentario, progesterona, cortisol, tiene o está relacionado con las oleadas de la placentación y tienen su acme en la semana 32. Entonces, esto que condiciona que haya un aumento de las demandas energéticas de por sí en el embarazo y de la insulina y una disminución de la tolerancia a la glucosa. Como respuesta a esta insulinoresistencia, de forma fisiológica hay un aumento en la secreción de insulina, pero hay pacientes embarazadas que no consiguen tener esta respuesta compensatoria adecuada, entonces se empieza a desarrollar el trastorno de la diabetes. Entonces, saber que es un cambio fisiológico, igual ya lo veíamos en la clase, creo que era la primera clase de los cambios fisiológicos del embarazo, cómo tenemos un estado de insulinoresistencia pues favorecido por el propio embarazo y un estado de hiperglicemia porque tratamos o el cuerpo trata de mantener los niveles de glucosa normales o beneficiosos para el feto y esto condiciona una alteración a nivel materno. Como consejo preconcepcional,
pacientes que tienen diabetes tipo 1, hay que determinar la función tiroidea también porque se relaciona en un 5 a 10% en estos pacientes que tengan un trastorno tiroideo agregado. También hay que mantener cifras tensionales óptimas, que es a nivel de menos de 130 y 80 milímetros de mercurio, y se favorecen de tomar ácido fólico 3 meses antes del embarazo en dosis más elevadas, que son hasta 5 miligramos al día, en comparación con pacientes que no tienen este antecedente, que se recomienda de 400 microgramos diarios. Dosis bajas de aspirina también se recomiendan durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de diabetes es un factor de riesgo para también desarrollar preeclampsia, desarrollar otros trastornos cardiovasculares. Entonces, aquí en verde van a estar viendo resaltado en diferentes diapositivas ciertas recomendaciones de la ADA, que en este caso se recomienda una dosis de 100 a 150 miligramos al día, que se inicien entre la semana 12 y 16 del embarazo para disminuir el riesgo de preeclampsia. ¿En qué momento no vamos a recomendar el embarazo? Si la mujer tiene diabetes y presenta cualquiera de estas situaciones, pues obviamente no vamos a recomendar el embarazo porque condicionamos un empeoramiento de la patología o también alteraciones a nivel del feto, o sea, de su desarrollo. Entonces, cuando tengamos hemoglobinas glucosiladas mayores de 10%, cardiopatías isquémicas, o sea, que ya se tiene una enfermedad coronaria no revascularizada, que tengamos nefropatía avanzada, esto lo podemos saber con estos valores de laboratorios, que es la depuración de creatinina menos de 50 mililitros por minuto, o una creatinina ya mayor de 1.4 miligramos decilitro, o que exista ya proteinuria más de 3 gramos en 24 horas, pues no vamos a recomendar que se embarace esta paciente. También si tenemos retinopatía proliferativa activa, hipertensión arterial que no mejore con tratamiento farmacológico y gastroenteropatía diabética severa. En estos casos no recomendamos que se embarace. Para el diagnóstico, tenemos que clasificar a nuestra paciente según el riesgo, si es de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, para saber qué tipo de abordaje vamos a hacer. Saber que nuestra población de por sí ya es una etnia de riesgo, pues los pacientes van a ser tanto de riesgo intermedio o de riesgo alto. Ya el riesgo bajo no existe en nuestra población mexicana, porque si vemos en la tablita, para considerarse de riesgo bajo, la paciente tiene que cumplir todos los parámetros que se marcan aquí, que pertenezcan a un grupo étnico de bajo riesgo. Pues no, ya perdimos, entonces ya nos vamos hasta la siguiente. Riesgo alto sería que cumpla con cualquiera de estas características, que tenga obesidad severa, que tenga diabetes conocida en algún familiar de primer grado, que tenga antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa en un embarazo previo, que tenga un diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de SOP o antecedente de producto macrosómico y antecedente de glucosuria. Cualquiera de estos condiciona un riesgo alto, entonces tenemos que abordar a nuestra paciente de forma diferente y pues si no cumple ni con los de bajo ni con los de alto, que es muy poco probable, pues sería un riesgo intermedio. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo menciona la GPC? Que tengamos una edad materna mayor a 30 años, que también pasa mucho, sobre todo ahora que las pacientes, bueno, que las mujeres estamos esperando más tiempo para embarazarnos, que tengamos historia previa de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, un índice mayor de 30 y una historia de abortos o muerte fetal in útero de causa inexplicable previa. Entonces también, aunque no tengamos ninguna de estas otras alteraciones que están dentro del cuadro, si tenemos antecedente de abortos o muerte fetal de causa inexplicable, ya también condiciona un riesgo para diabetes gestacional, entonces un tamizaje diferente. El diagnóstico vamos a hacerlo tomando primero una glucosa sérica en ayuno, que esto se realizaría en la primera visita prenatal o antes de la semana 13. Cuando tenemos una glucosa sérica alterada y la paciente es asintomática, se recomienda hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, ya sea repetir la glucosa en ayuno o hacer una medición de la hemoglobina glucosilada. Y en este momento, pues se usarían parámetros diagnósticos de una diabetes pregestacional o una diabetes tipo 2. En el caso de que salga normal, pues ya esperamos hasta hacer el tamizaje correspondiente entre las semanas 24 y 28. Para esto es que usamos el riesgo de la diabetes. Si la paciente es de bajo riesgo, que dijimos que nuestra población mexicana no vamos a usar como que este parámetro, pues en este momento lo que haríamos no sería una curva de tolerancia, sino repetir la glucosa en ayuno entre las semanas 24 y 28.
Si sale mayor o igual a 92, ahora sí haríamos la prueba de 1 o 2 pasos para corroborar el diagnóstico. Pero saber que en nuestra población mexicana no vamos a hacer una glucosa en ayuno a la semana 24 y 28, sino que nos iríamos directo a hacer el tamizaje con la curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos o de 100 gramos si se prefiere. En este caso, que es una prueba de un paso que se hace entre la semana 24 y 28, en esta se requiere un ayuno de 8 horas, aunque otras bibliografías van a manejar otro tiempo de ayuno. Por ejemplo, el INPER recomienda que tengamos un ayuno de 10 horas, pero bueno, aquí GPC nos dice 8 horas. Se recomienda que se haga también durante la mañana, que no se tenga una dieta restrictiva de carbohidratos previa, porque también nos puede alterar la, pues, la curva como tal. Pacientes hay veces que dicen, no, pues yo como súper mal siempre, pero antes de la prueba voy a hacer un ayuno de más horas para que ya me salga más baja la glucosa. Pues también hay que advertirles sobre esto. Y estos son los valores con los que vamos a determinar el diagnóstico. Si tenemos una glucosa en ayuno de 92 miligramos o más, hacemos diagnóstico. 1 hora postcarga mayor a 180 o igual y 2 horas postcarga mayor o igual a 153. Entonces, para esta prueba de 75 gramos de glucosa se requiere ayuno y solamente con un valor alterado para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Caso contrario, si hacemos una prueba de 2 pasos, en esta se requiere hacer una carga oral de 50 gramos de glucosa, no se requiere ayuno, hacemos una medición 1 hora postcarga y si el valor es de 140 miligramos por decilitro o más, se hace una curva de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos de carga, que esta sería el diagnóstico, hacerlo con 2 valores alterados. Y estos son los que enlistamos abajo, que tengamos una prueba en ayuno de más de 95, 1 hora postcarga de 180, 2 horas postcarga de 155 y 3 horas postcarga de 140. Se requiere dos valores de estos alterados para hacer el diagnóstico cuando la carga de tolerancia, cuando la carga oral de glucosa es de 100 gramos dosis única. Vamos a buscar diabetes intencionadamente antes de la semana 13, dijimos, para descartar el diagnóstico de diabetes pregestacional. Y también sabemos que a todas nuestras pacientes no siempre tenemos un examen general de orina, pero podemos hacer una tira reactiva de orina de rutina en todas las consultas. Entonces, si vemos ya sea una cruz o 2 cruces alteradas, vamos a sugerir el diagnóstico de diabetes y tenemos que hacer las pruebas correspondientes. Aquí enlisté de todas formas, esto ya no lo sabemos de memoria, los diagnósticos de diabetes para la paciente que tenemos antes de las 13 semanas. Como parte de la terapia médico-nutricional, vamos a abordar lo que es pues la dieta. Tenemos que clasificar a nuestra paciente según el peso que tenemos en ese momento, saber cuál es su índice de masa corporal para determinar qué tipo de dieta y con cuántas calorías debemos de recomendarla. Saber que hasta el 93% de las pacientes con diabetes gestacional pueden alcanzar sus metas terapéuticas solamente con esta intervención y no requerir tratamiento farmacológico. Entonces, hay que hacer un buen cálculo de las calorías que vamos a recomendar a nuestra paciente. Obviamente, siempre vamos a referirla a los servicios correspondientes, como es nutrición, como es terapia psicológica. Entonces, pues obviamente podemos hacer nosotros de inicio una recomendación, pero hay que mandarla siempre a donde corresponde con el experto del área. Entonces, ¿qué objetivos vamos a, a buscar con esta terapia nutricional? Pues que se logre una ganancia de peso adecuada, hay que mantener un control glucémico y evitar la cetonuria, que el embarazo como tal es un estado, o sea, que nos favorece la cetosis y también evitar episodios de hipoglucemia. Entonces, igual aquí les dejo la tablita, no la vamos a describir toda completa, pero saber que si pacientes que tienen un peso normal, se espera un cálculo de calorías por kilo día de 30, eh, calculado como 30 kilocalorías por kilo al día. La dieta también, por índice de masa corporal, según Clinic Barcelona, nos hace como una explicación más extensa según el índice de masa corporal estimado. Pacientes que tienen un índice de masa corporal normal de 21 a 25, se recomienda el consumo de 25 a 35 calorías por kilo al día y se multiplica, pues en este caso, por el peso.
La nutrición también nos aborda que hay que evitar dietas de menos de 1500 kilocalorías al día o hacer reducciones de más del 50% del requerimiento calórico total en pacientes, sobre todo que son diabéticas tipo 1, pero se puede usar este parámetro para el total de pacientes diabéticas. ¿Por qué? Porque condiciona un alto riesgo de cetosis y alteraciones neurológicas fetales. Entonces, sí hay que disminuir el consumo calórico, pero tampoco hay que irnos al extremo. Y la recomendación es que sea dividido entre 3 comidas y 2 a 3 colaciones al día. Esa tablita viene en la GPC, donde nos describe ya desglosado cuánto es el consumo de carbohidratos, de cómo lo vamos a repartir entre cada comida, desayuno, colaciones, fibra, el aporte de proteínas, el aporte de grasas, saber que la recomendación no es que se tenga una dieta baja en carbohidratos, sino hacer una adecuada proporción de estos durante cada comida. En cuanto al ejercicio, sabemos que siempre se extiende la recomendación de un ejercicio físico aeróbico en periodos mínimos de 30 minutos al día en una mujer que tiene diabetes en el embarazo. ¿Y esto en qué nos favorece? En que haya disminución de cifras de glucosa en ayuno y cifras de glucosa postprandiales. Ahora sí, yéndonos hacia el tratamiento farmacológico, las metas terapéuticas, vamos a describirla según si la paciente tiene diabetes gestacional o diabetes pregestacional. Entonces, para la diabetes gestacional, vamos a tener glucosa en ayuno menos de 95, glucosa una hora postprandial menor o igual a 140, 2 horas postprandial menor o igual a 120. La hemoglobina glucosilada se recomienda mantenerla a niveles pues lo más bajo posible, en este caso menos de 6%, y la glucosa antes de dormir y en la madrugada hasta 60 miligramos por decilitro. Diabetes pregestacional nos ponemos un poquito más estrictos con una glucosa en ayuno de 90 miligramos por decilitro, glucosa una hora postprandial hasta 130, 140, 2 horas postprandial hasta 120 y una hemoglobina glucosilada igual de 6 y glucosa antes de dormir y en la madrugada hasta 60 miligramos por decilitro. Pero también tenemos este otro ajuste. Si tenemos un feto grande para edad gestacional que corresponde con un percentil de 90 o más, tenemos que recomendar a la paciente mantener glucosa en ayuno de 80 miligramos por decilitro o menos y a las 2 horas postprandial de 110 miligramos decilitro o menos. Y el tratamiento farmacológico lo vamos a iniciar cuando no logramos metas después de 2 semanas de haber tenido un abordaje ya sea con dieta y ejercicio que no haya respondido o que no logremos llegar a estos valores que ya estamos describiendo. También la ADA de 2025 tiene su desglose de las metas según si la paciente tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, si es tratada con insulina o si no es tratada con insulina. Entonces, vemos aquí sobre todo cómo resalta el tratamiento con insulina, que ya tenemos un valor de glucosa en ayuno más estricto, hasta incluso 70 miligramos por decilitro, que sería nuestra meta, una glucosa a la hora de 110 a 140 y de 2 horas postprandial de 100 a 120 miligramos por decilitro con el uso de insulina. Entonces, también aquí hay que valorar o sea, estos parámetros para saber hasta dónde llevar a nuestra paciente, tratando de evitar las hipoglucemias y también pues tratando de llevarla a estas metas óptimas. El uso de metformina, que sabemos que es un sensibilizador de la insulina, que no es como tal un hipoglucemiante, sino un antihiperglucemiante. Este nos va a inhibir la gluconeogénesis y liberación de glucosa hepática y va a incrementar el consumo de glucosa por el músculo. ¿Cuál es aquí el punto a discusión? Que sí cruza la barrera placentaria y las concentraciones fetales son menos de la mitad de las concentraciones maternas. Eso de forma general y esto describe la GPC. Sin embargo, la ADA sí describe que la metformina, o sea, la exposición a este fármaco, sí se ha determinado valores a nivel de el cordón umbilical, o sea, los vasos umbilicales, sobre todo inmediatamente a la ingesta. Entonces, se relaciona con recién nacidos de menor peso, o sea, un crecimiento menor a nivel intrauterino. Sin embargo, ya como seguimiento a largo plazo se ve que estos bebitos que nacieron de madres diabéticas que consumían metformina tienen un índice de masa corporal mayor en la niñez. Entonces, obviamente esto está en estudio.
La recomendación es que solamente pacientes que no acepten terapia con insulina, que es el gold estándar de tratamiento en la diabetes gestacional, o pacientes que ya tomaban metformina, ya sea por diabetes previo o porque tenían síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, sí se puede continuar en estos casos el tratamiento, pero no hacer la recomendación de que sea nuestra, o sea, de primera intención, iniciar el tratamiento con metformina en pacientes que no tienen o que no la tomaban antes. Entonces, sí hay un menor riesgo de hipoglucemia comparado con otros hipoglucemiantes orales, sin embargo, no es la recomendación. Su efectividad va desde el 53 hasta el 90% de los casos y tiene entre 10 a 46% de falla, o sea que pacientes que ya la tomaban, hasta 46% sí requieren insulina suplementaria. Entonces, la recomendación es que en pacientes mayores de 20 semanas vamos a tomar metformina cuando rechazan el tratamiento con insulina, cuando no tienen descontrol metabólico que ponga en riesgo al binomio y siempre bajo un consentimiento informado por escrito de que la paciente acepta los riesgos de consumir este medicamento. Este es el cuadro de la GPC que dice que las candidatas al uso de metformina sería paciente que tiene antecedente de SOP y que tomaban metformina, paciente que tiene falla en la terapia médica nutricional, que ya dijimos que después de 2 semanas de tener este tratamiento no funcione, no llegue a metas, pues ahora sí vamos a iniciar con fármacos. Pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, que tengan glucosa en ayuno menor de 110, que no responde a tratamiento médico nutricional, que tenga edad gestacional al momento del diagnóstico arriba de las 25 semanas y que no tenga historia previa de diabetes gestacional. La dosis recomendada va a ser de 500 a 850 miligramos, incrementando 500 miligramos dividido en 1 a 3 tomas al día con el alimento más importante de la comida. Y estos incrementos se deben realizar por semana para disminuir los riesgos de efectos secundarios, que sería pues gastrointestinales y demás. La dosis máxima igual es de 2 gramos al día, entonces saber cuál es nuestro tope, no solamente vamos a usar insulina, ya si no mejora con ese tratamiento, pues definitivamente tiene que usar insulina la paciente. Entonces, el tratamiento con insulina, que es el de elección en cualquier tipo de diabetes en el embarazo, sabemos que hay diferentes tipos de insulinas, que son análogos, que son humanizadas, que son de diferente tiempo de acción, ya sea rápidas, ultra rápidas, de acción intermedia, como es la NPH o acción ultralenta. La NPH es la única que está aprobada para el uso como terapia basal y es considerada como el estándar de cuidado para diabetes y embarazo. También saber que podemos combinarla con insulina de acción rápida para evitar hiperglucemias postprandiales y estas se tienen que administrar 30 minutos antes del desayuno y de la cena, por ejemplo, o si tenemos un esquema basal bolo, pues también 30 minutos antes de la comida. Para el uso de análogos de insulina de acción prolongada, no hay estudios suficientes. Estos son la glargina y el detemir. Esto es lo que menciona la GPC, pero también la ADA sí recomienda su uso. Se incrementa en este caso 6 veces la actividad del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, entonces condiciona un riesgo de mitogénesis y de embriotoxicidad. También por eso la recomendación de iniciarlas primero la NPH, pero saber que hay estudios que sí la recomiendan. Ahorita es un poco controversial, pero sí se pueden utilizar. Las únicas que pues definitivamente no, pues es las ultra rápidas, porque condicionamos, sobre todo son pacientes que no tienen el antecedente de haber usado otro tipo de insulinas, entonces están aprendiendo ellas también a usarlas y puede que no estén tan adecuadas para pues usarlas como pacientes de primera vez. La recomendación, aquí sabemos que las dos que recomienda GPC es insulina rápida y la insulina NPH. Entonces, el inicio, ay, perdón, no vi que alguien había dejado algo en el chat. Ustedes que usan NPH o glargina, al menos dentro del IMSS, la que se recomienda usar es la NPH. La verdad es que yo muy pocas veces he visto que alguien use glargina. Se usa glargina sobre todo en las que ya tenían diabetes y que usaban esta antes del embarazo y que pues van a continuar usándola durante la gestación. Entonces, NPH es la que más se recomienda en estos casos. La dosis de inicio es de 0,2 unidades por kilo de peso actual al día. Sin embargo, también saber que debería de calcularse todo esto por el peso ideal. Entonces, pues hay que hacer el cálculo y también saber cuál es la diferencia del peso ideal con el peso actual de la paciente, ¿verdad? Entonces, 0,2 unidades por kilo al día.
Sin embargo, habrá pacientes que con esta dosis no les vamos a hacer ni cosquillas, entonces también hay que valorar de forma individual estos casos. Hay que dividir la dosis total en 2 tercios como dosis matutina y 1 tercio como dosis vespertina. La dosis matutina en tercios, combinar 2 tercios de NPH con 1 tercio de insulina rápida y se aplicará previo al desayuno, dijimos que 30 minutos antes. Como cuarto paso, nos dice que la dosis vespertina se divide en medios y aplicar mitad NPH y mitad insulina rápida y aplicar, pues obviamente, previo a la cena, 30 minutos. Los ajustes es que consideremos que cada unidad de insulina metaboliza alrededor de 30 a 50 miligramos de glucosa, entonces realizar ajustes de 2 a 4 unidades dependiendo del control glucémico que tenga la paciente, ya sea en ayuno, postprandial y en caso podría optarse por incrementos de 0,1 a 0,2 unidades por kilo al día. La dosis nocturna, esto sí es bien importante, no debe sobrepasar el total de la dosis matutina. Entonces, así de forma general, esto siento que está muy desglosable, son el tipo de esquemas que usamos también en pacientes que no tienen, o sea, que no están embarazadas y que tenemos que iniciarles tratamiento con insulina. Entonces, saber cuál es la dosis de inicio, saber cómo vamos a dividirlas, 2 tercios, 1 tercio, igualmente dosis matutina, 2 tercios, 1 tercio, y la dosis vespertina, medio y medio. Entonces, hacer nuestro ajuste según el monitoreo que tenga la paciente. Por eso es bien importante que la paciente se acostumbre a estarse midiendo la glucosa y que sepamos cuándo vamos a ajustar y saber en qué momento del día es donde le está faltando dosis a nuestra paciente. El automonitoreo se recomienda que se haga 3 a 4 veces al día, hacer una medición en ayuno diaria y con un periodo de ayuno mínimo de 8 horas. La postprandial, ya sea 1 a 2 horas, recomendación es hacerla 2 a 3 veces al día en diferentes horarios. También hay pacientes, obviamente, según el estado socioeconómico, que no van a tener acceso a tantas tirillas, entonces podemos como que alternarles las mediciones, decirles que un día se midan la glucosa 1 hora después del desayuno, otro día 1 hora después de la comida, otro día 1 hora después de la cena, de forma que podamos sí tener un monitoreo de las glucosas, o sea, de forma más general, saber cómo está después de cada alimento y no necesariamente que se esté haciendo la medición tantas veces al día, gastando tantas tirillas. Obviamente siempre va a ser lo ideal, ¿verdad? Entonces, pacientes además que tengan diabetes tipo 1 y que sean de difícil control, vamos a agregar dos determinaciones más, que es antes de acostarse y hacer otra medición entre las 2 a 4 de la mañana, mínimo que lo haga cada 15 días para identificar periodos de hipoglucemia y pues sobre todo en pacientes que no tengan adecuado control previo, ¿verdad? Si tienen alguna duda más, igual lo van diciendo. La vigilancia del binomio, siempre tenemos que ir dando seguimiento al riesgo de macrosomía o de restricción de crecimiento intrauterino, esto sobre todo asociado a daño vascular y sobre todo en pacientes que tengan morbilidad asociada. Por ejemplo, hacer una revisión de la depuración de creatinina en orina de 24 horas, hacer un perfil tiroideo, dijimos que se asocia mucho a la presencia de diabetes tipo 1, hacer un electrocardiograma, un examen oftalmológico y hacer el correspondiente ultrasonido obstétrico y Doppler de screening para el resto de morbilidades. Entonces, pacientes, por ejemplo, que ya, ¿quién nos condicionaría un daño vascular? Pues pacientes que tengan diabetes pregestacional sobre todo, entonces, que no sabemos desde cuándo tienen el tratamiento, o pacientes que se diagnostican en el primer trimestre, son pacientes que seguramente no tenían una buena alimentación, no sabían que tenían diabetes antes del embarazo, entonces son de un control más complicado, pues hay que hacer este screening para restricción de crecimiento intrauterino también. Entonces, el control obstétrico, vamos a agregar un ultrasonido más, que es entre la semana 28 a 30, perdón, para detectar macrosomía. Clinic Barcelona nos dice que un percentil arriba de 97 hay que repetirle el ultrasonido entre 3 a 4 semanas después y que a partir de las 37 semanas, una estimación única de peso fetal arriba del percentil 97 ya es diagnóstico de feto grande para la edad gestacional. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener un feto grande o por qué es tan relevante? Es muy diferente tener un bebé macrosómico que es de una paciente no diabética a una paciente diabética, porque alguien puede, o sea, alguien ha leído algo al respecto, que nos diga aquí en el chat o si quiere prender su micrófono. ¿Por qué es tan diferente un bebé macrosómico
de una paciente embarazada a una paciente no embarazada, perdón, una paciente embarazada, de una paciente diabética a una paciente no diabética. Igual ahorita lo platicamos. Hacen hipoglucemia. Creo que te referías al uso de la insulina, sí. O sea, con el uso de insulina, obviamente el riesgo de hipoglucemias es mayor que con el uso de hipoglucemiantes orales. Le voy a dejar aquí la pregunta igual en el chat, por si luego alguien se mete a ver la grabación, que sepa que tiene que buscar este dato. Ay, no sé por qué siempre escribo en mayúsculas, perdónenme. Igual, esto es relevante, ¿por qué? Porque nos orienta a decidir la vía de nacimiento. Entonces, sabemos que por lo general las pacientes tenemos que terminar, las pacientes con diabetes en el embarazo, se suele pensar de que tenemos que terminar el embarazo antes, o sea, no llevarlo a término, no llevarlo a las 40 semanas por el riesgo que tenemos de los productos macrosómicos. Saber que sí es muy prevalente, pero no siempre sucede, o sea, no es igual una paciente embarazada diabética, no es de que siempre vaya a tener un feto macrosómico y no siempre es igual a cesárea. Entonces, ahorita lo vamos a ir platicando. Los criterios de hospitalización es que hipoglucemias nos incrementan el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, crecimiento placentario pequeño y llegar incluso hasta muerte fetal. Entonces, una paciente que no cumple con las metas después de instaurar un tratamiento médico nutricional, ejercicio y que iniciamos tratamiento con insulina, se recomienda hospitalizar para hacer ajuste de dosis, un control glucémico y educar a la paciente, ¿verdad? También aquí es bien controversial, ¿por qué? Porque dentro de la institución, digo, yo estoy hablando mucho del IMSS porque es donde yo, pues estoy haciendo mi especialidad. Si ustedes hacen la especialidad en algún otro tipo, de institución o si están en una institución privada, seguramente van a verlo de forma diferente. Tenemos pacientes, y les platico esto, hemos tenido casos de pacientes que están hospitalizadas para ajuste de insulina, pacientes que tienen, no sé, digamos alrededor de 25 semanas que se les acaba de iniciar insulina y tienen un mal control o incluso bebés más grandes, ¿verdad? De 33 semanas, digamos. No tienen riesgo de que vayamos a terminar el embarazo en ese momento, pero se ingresan porque tienen un descontrol metabólico. Entonces, estando hospitalizadas, se les hace el ajuste correspondiente, pero en muchas ocasiones eh, no hay insulina en el instituto, entonces se les tiene que pedir, se pierden horas sin que la paciente tenga su tratamiento ahí dentro del hospital. ¿Por qué? Porque no hay el medicamento. Me ha pasado también y les tengo que aclarar, porque no es hate contra el servicio de enfermería, pero me ha tocado infinidad de veces que no les aplican la dosis de insulina rápida antes de los alimentos porque les hacen justamente la medición del dextrostix preprandial y les aparece como normal y ellas dicen, ¿para qué le voy a poner la insulina? Entonces no se la ponen, no se la ponen y ya. Y luego obviamente van a tener un pico bien grande de glucosa postprandial que nadie está detectando. Entonces, cuando les toque ver eso, cuando ustedes vayan a monitorizar dextrostics de pacientes, fíjense muy bien qué dosis se le está administrando y verifiquen en la hoja de enfermería si realmente se le está poniendo la dosis a la paciente. Y pregúntenles, o sea, ellas, si sobre todo si son pacientes que ya usaban insulina antes y están hospitalizadas, ellas mismas, en cuanto ustedes lleguen, les van a decir, es que no me pusieron la dosis que era, o es que la enfermera no me quiso poner la dosis de insulina preprandial, la insulina rápida. Entonces, ellas a veces hasta dicen, doctora, es que en mi casa le juro que sí me salen las glucosas normales y aquí me están saliendo altas. ¿Por qué? Porque me trajeron de cenar plátano, porque me trajeron de cenar papaya con quesadillas con queso, con mucha grasa, y ellas ya se lo saben. Entonces, muchas veces dentro del hospital, aunque creemos que es un abordaje más estricto, en realidad no podemos controlar todos estos factores, que es que tengamos el suministro de medicamentos, que todos los servicios, ya sea nutrición del hospital, que llegue el alimento a la hora adecuada, que tengamos la colación nocturna, porque sabemos que en el IMSS la cena es a las 6 de la noche. Entonces, cenan a las 6 de la noche y luego ya después las pacientes vuelven a tener hambre y ya no se les da otra colación y se les da su dosis de insulina en la noche. Entonces, también esto es como que un descontrol que no podemos abordar de forma integral. Entonces,
individualizar cada caso, saber cuándo sí la paciente tiene que permanecer hospitalizada y cuándo ya la podemos mandar a su casa. Entonces, aquí también hay ciertos criterios de hospitalización, que es, por ejemplo, cuando la paciente tenga una glucosa en ayuno mayor a 140 y o postprandial a la hora mayor o igual a 180, esto condiciona que ya la ingresemos para hacer un ajuste del tratamiento. Cuando tenemos la sospecha de desarrollo de complicaciones materno-fetales no obstétricas que tengan cifras de glucosa en ayuno o postprandiales descontroladas, por ejemplo, pacientes que manifiesten cetoacidosis o estado hiperosmolar, pues hay que hospitalizarlas. Cuando tengamos hipoglucemia en ayuno menor de 60, con o sin datos de neuroglucopenia. También si tenemos inestabilidad metabólica con episodios de hipoglucemia alternados con hiperglucemias. Entonces, hay que hospitalizarlas para hacer el ajuste correspondiente. ¿Cuál es la vía de nacimiento? Y aquí es donde vuelvo a hacer mi pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia o qué les han platicado, qué han escuchado? O si no han escuchado nada, díganme nada, literal, para poder decirles la respuesta. Eh, Respecto a la diferencia de los productos macrosómicos de pacientes diabéticas y no diabéticas. Igual lo voy a dejar aquí por escrito para que ustedes lo busquen, por si no están escuchando la clase en este momento. Pacientes que tienen productos macrosómicos en pacientes diabéticas, sobre todo el aumento del peso es como, no es proporcional, o sea, el bebito como que crece de forma más ancha, o sea, tiene sus hombros más prominentes, entonces voy a dejarla así como hombros prominentes, pero léanlo bien ahí en alguna literatura. Macrosómicos en pacientes diabéticas tienen hombros más prominentes, a diferencia de bebés macrosómicos, por ejemplo, de padres que son súper altos, van a tener bebés muy altos, digamos, entonces son macrosómicos, están muy grandotes, pero más relacionado a la estatura que al peso en sí. Entonces, los bebés de madres diabéticas tienden a tener los hombros más prominentes cuando son macrosómicos, entonces nos pueden condicionar más fácilmente una distocia de hombros. Si han leído antes el tema, eh, no, el peso como tal no se relaciona a que tengamos una distocia de hombros, es decir, no siempre un bebé que pese más de 4 kilos nos va a condicionar distocia de hombros, pero sí pasa esto cuando tenemos pacientes que pesan más de 4 kilos en pacientes diabéticas. Entonces, una hiperglucemia materna y macrosomía se asocia con un mayor riesgo de muerte fetal intrauterina y la GPC justo nos describe esto. Un embarazo con un buen control glucémico y un peso estimado aparentemente apropiado para la edad gestacional del feto debe continuar hasta la semana 40. Entonces, no siempre tenemos que interrumpir el embarazo a la semana 38. Clinic Barcelona, por su parte, nos dice estos parámetros. Si tenemos un buen control metabólico, hay que dejar evolucionar el embarazo y hacer una finalización electiva a las 39 a 40 semanas según las condiciones obstétricas. Caso contrario, si tenemos un mal control, se puede plantear terminar el embarazo a partir incluso de la semana 37 o antes si hay alguna otra complicación metabólica o fetal asociada. En caso de fetos que pesen más de 4 kilos con 500 gramos, hay que finalizarle el embarazo de forma de una cesárea electiva a partir de la semana 39. O sea, un feto que pesa 4 kilos con 500, pues obviamente no le vamos a dar chance de nacer vía vaginal. Y si tenemos fetos que pesen más de 4 kilos, podemos hacer una finalización electiva a partir de la semana 39, dando también prioridad a lo que la paciente decida, ¿no? O sea, si ella también quiere intentar parto, pues se le puede dar la opción de tener un parto vaginal. La GPC tiene este algoritmo, que también está muy padre, que dice que entre las semanas 38 a 39 de gestación, por una menorrea confiable, siempre traspolando ultrasonidos del primer trimestre, hacer un peso fetal estimado por ultrasonido. Directamente vámonos al lado derecho. Si el bebé pesa más de 4 kilos, la recomendación es ofrecer una cesárea electiva, pero dice electiva, no que sea una indicación franca o absoluta de cesárea. Si tenemos un peso fetal estimado de caso contrario, menos de 3,800 o un peso adecuado para la edad gestacional y tenemos un descontrol metabólico, una enfermedad vascular en diabetes tipo 1 o muerte fetal previa, hacer o valorar una inducción del parto, pero si no, podemos continuar el embarazo hasta la semana 40
o incluso darla hasta la semana 41. Y en forma del centro del algoritmo, si tenemos un peso fetal estimado de 3.800 a 400 o tenemos un peso alto para la edad gestacional, hay que valorar la inducción del parto previa valoración de la pelvis materna. O sea, también valorar a la mamá. Si tenemos una pelvis que no es adecuada, pues no vamos a inducir el parto, ¿verdad? Y siempre saber que para hacer una inducción del parto no solamente es necesario conocer el peso fetal, sino otras variantes que ya habíamos platicado en la otra clase, que es conocer, por ejemplo, el estado de líquido amniótico, conocer el resto de condiciones obstétricas. Entonces, la vía de nacimiento depende de las condiciones obstétricas, además del peso fetal. Saber que si tenemos un mal control metabólico, complicaciones vasculares, antecedentes de muerte fetal en embarazo previo o alguna otra condición que nos indique terminar el embarazo antes del término o antes de las 38 semanas, antes de las 37, hay que considerar esta interrupción siempre con todo el protocolo, ¿no? Saber si tenemos que hacer inducción de maduración pulmonar. Entonces, en este caso, también hacer nuestro ajuste correspondiente. Si vamos a tener un tratamiento con glucocorticoides, Clinic Barcelona nos dice estas recomendaciones, que antes considerar el uso de hipoglucemiantes, o sea, hacer nuestro ajuste correspondiente y favorecer la hora de administración entre las 13 y 16 horas del día. En diabéticas gestacionales que tengan tratamiento con dieta, si las glucemias son mayores de 95 preprandial o mayores de 140 una hora postprandial, favorecer el uso de insulina de 0.3 unidades por kilo en pauta bolo-basal y ajustar según la evolución. Si tenemos una paciente que ya usaba insulina, de esta forma es que vamos a hacer el aumento de la dosis. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides nos van a condicionar un estado de hiperglicemia, entonces tenemos que hacer nuestro ajuste de insulina. El primer día hacer un aumento del 25% en la dosis nocturna, segundo y tercer día hacer un aumento hasta el 50% en la insulina basal, cuarto día hacer un aumento del 20%, quinto día del 10 al 20% y el sexto día ya volvemos a la dosis inicial antes del uso de los glucocorticoides. En el trabajo de parto, la hiperglucemia materna durante el trabajo de parto incrementa el riesgo de hipoglucemia neonatal, que haya distrés fetal, que haya hipoxia, que haya alteraciones en la frecuencia cardíaca al nacimiento. Entonces, hay que tener un buen control. Durante el trabajo de parto disminuyen los requerimientos de insulina, excepto en el caso de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en este caso no vamos a tener insulina endógena. En el caso de las pacientes que no son diabéticas tipo 1, podemos tener un aumento de la insulina endógena como respuesta fisiológica al trabajo de parto, entonces que los requerimientos de insulina exógena sean menores. Entonces, así de forma general, el requerimiento materno de glucosa aumenta 2.5 miligramos por kilo por minuto para mantener una concentración sérica de glicemia de 70 a 90 miligramos por decilitro durante el trabajo de parto en fase activa. Entonces, todo esto nos sirve para, como base, hacer nuestro ajuste de insulina durante el trabajo de parto. Una paciente que está programada para inducción del trabajo de parto, se recomienda que la noche previa al procedimiento la paciente tenga sus dosis de forma habitual de insulina intermedia o el tratamiento que tome ella de hipoglucemiante oral. Y a la mañana de la inducción, la paciente solamente tomará la mitad de la dosis de insulina de acción intermedia con la finalidad de disminuir la cantidad de infusión o insulina que reciba en el hospital. La meta de glucosa, y esto es muy preguntado en el hospital, en los pases de visita, durante el trabajo de parto en embarazada diabética es de 72 a 140 miligramos por decilitro. Fuera de esto, ya sea menor o superior, pues es un descontrol metabólico. El monitoreo intraparto en diabéticas tipo 1 y tipo 2 se recomienda que en la fase latente se haga una medición de dextrostix cada 2 a 4 horas y en fase activa cada 2 horas o cada hora en el caso de uso de infusión de insulina. Pacientes que tienen valores o sea, de glucosa normal, que tienen tratamiento, le hacemos una glucosa al ingreso y si todo está normal, pues lo podemos hacer cada 4 a 6 horas. En pacientes que tengan determinación de glucosa menor de 50 o mayor de 180, deben tener una monitorización más frecuente. Obviamente no vamos a esperarnos 4 a 6 horas solo porque tuvo una glucosa en ayuno menos de 50, que decimos, ay, pues ahorita lo recupera. No, hay que hacer una medición más frecuente o más seriada. El monitoreo entonces en el caso de diabetes y comorbilidades
Estas pacientes se les recomienda también tener una valoración preanestésica en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a tener una vía de desembarazo quirúrgica, entonces hay que tener esta valoración. Y en el caso de anestesia general, hacer mediciones de glucosa cada 30 minutos. Y ahora sí, nos vamos hasta el puerperio. ¿Qué recomendación vamos a tener a las pacientes que ya tuvieron su desembarazo? Vamos a tener que medir la glucosa en ayuno y 24 a 72 horas posteriores al nacimiento. En pacientes que tienen niveles de glucosa bajos, se puede suspender de forma definitiva el tratamiento inmediatamente después del nacimiento del bebé. Entonces, eso es lo que mayormente vamos a ver, pacientes que están hospitalizadas, que vamos a ver que se les suspende su tratamiento desde que nace el bebé. ¿Qué otras sugerencias vamos a tener? Hay que iniciarles la vía oral lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque son pacientes que estuvieron a lo mejor en ayuno o a lo mejor con dieta líquida durante la inducción, pero no con el aporte calórico suficiente. Entonces hay que iniciarles la vía oral lo más pronto posible después del nacimiento del bebé. Y la paciente, si está lactando, podemos agregar incluso 500 kilocalorías al día a la dieta mientras esté teniendo esta lactancia materna. Y en pacientes que tienen diabetes pregestacional, podemos disminuir los requerimientos de insulina hasta 70% de las necesidades que tenía en el tercer trimestre. Entonces, vemos que es de forma drástica la disminución de las dosis o incluso la suspensión del tratamiento. El ADA, también de 2025, nos dice que la sensibilidad a la insulina en pacientes que tenían diabetes en el embarazo vuelve a la normalidad o a los niveles que tenía antes del embarazo hasta 1 a 2 semanas después. Entonces podemos tener todavía un poquito de alteración de la glucosa, pero vamos a ver un retorno a la sensibilización a la insulina normal o antes del embarazo en 1 a 2 semanas. Las cesáreas programadas, aquí también es bien controversial porque las pacientes piensan que porque están programadas para cesárea, llegan cierto día a hospitalizarse y que ese día se les va a operar, hablando de la institución pública. Hay pacientes, nos ha tocado que sí llegaron programadas para hacerse cesárea, pero están esperando su turno porque no hay suficientes salas, porque llegaron otras pacientes que tenían urgencia, porque ya se desplaza su turno por no tener una indicación de urgencia, pero sí una indicación de terminar el embarazo, entonces tienen que esperar ahí hospitalizadas. Esperan ahí en la labor, de verdad, me ha tocado ver que esperen hasta 3 o 4 días, 3 o 4 días en ayuno. Entonces, la realidad no es igual a lo que nos hace de recomendación las guías. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se nos recomienda? Que la cesárea se realice en las primeras horas de la mañana, que se suspendan las dosis de insulina matutina y administrar glucosa vía intravenosa también para mantener los niveles óptimos mientras ella está en ayuno, manteniendo siempre los niveles de glucosa entre 70 a 120 miligramos al día. Entonces, estas son las recomendaciones, pero que sepamos que no es lo que siempre se hace en la vida real, ¿verdad? O sea, dentro de la labor hay pacientes que duran en ayuno mucho más tiempo, entonces hay que administrarles dosis de insulina, de glucosa, perdón, o sea, vía intravenosa, de forma más monitorizada o estar más al pendiente de esto. El seguimiento de la morbilidad nos dice que la incidencia de diabetes tipo 2 a 5 años, GPC dice que es hasta el 50% en población mexicana. Hay que hacer una prueba de reclasificación, perdón, de las pacientes a las 6 a 12 semanas posterior al nacimiento en pacientes que tienen diabetes gestacional y esto con una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. También la ADA nos dice la recomendación que sea entre 4 a 12 semanas posparto con esta misma carga de glucosa oral. Y hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa cada 1 a 3 años en pacientes que ya tuvieron antecedente de diabetes gestacional, o sea, para diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo y dijimos que es hasta 10 años que el riesgo está prevalente en pacientes que cursaron con diabetes gestacional de tener diabetes pues tipo 2, ¿verdad? Entonces, me parece que esto es todo lo de la clase de hoy. Es el abordaje general de los pacientes antes, durante y después del embarazo. Déjenme dejo de compartir la pantalla o nos vamos aquí al inicio. No sé si tengan alguna otra duda en este momento. Igual les mandé por ahí les digo, el artículo de la ADA que nos habla así de forma general sobre la actualización ahora en 2025. Igual el tema está padre leerlo. La guía de Clinic Barcelona me gustó, pero no tienen
Pues el mismo tipo de población. Entonces, ahora sí que en este tema, nuestra Biblia o nuestra base para tratar a las pacientes en la población mexicana sí es la GPC, o sea, sí hay que leerla. Lean todos los parámetros, tanto de esta como la de preeclampsia o hipertensión en el embarazo, porque sí es lo que más se va a preguntar en los pases de visita. Saber qué recomendaciones o qué diferencias hay con la recomendación de la ACOG, de la ADA, pero que lo que sí es verdaderamente traspolable, pues es la GPC a nuestra población. Si no tienen alguna otra duda, entonces esto sería todo por el tema del día de hoy y nos veríamos en la siguiente clase para abordar el tema de estados hipertensivos del embarazo. Igual ahorita trataré de enviarles la bibliografía que usé para este tema, ¿sale? Entonces, sí, sería todo.